Bienvenidos a Cultura Podcast, capítulo 9, que lo he titulado Futurismo. Tenemos un invitado especial, esta vez, que es nuestro querido profesor Rafael Mascayano. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno estar acá con ustedes. El gusto es nuestro y estamos muy felices de este reencuentro. Estamos con Alejandro Giliberto desde Madrid, España, nuestro querido cooperador y amigo. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, esperando irme de vacaciones, que aquí es verano caluroso ya. Qué bien, y estamos con nuestro querido amigo, músico, artista, compañero Roberto Trujillo, desde Miami. ¿Cómo está, Roberto? Hola, bien, saludos, Ivo, Rafa, tanto tiempo, qué bueno estar acá juntos. Alejandro, un gustazo como siempre. ¿Cómo está el clima en Miami? ¿Se mejoró la cosa, no? Lluvioso. Sigue con está lluvioso, está lloviendo. Hubo una tormenta hace como una semana que pasó por acá, entonces ahí se intensificaron las lluvias. Y ahora está lloviendo harto, pero es raro, el verano es así, ya, lluvioso. Bueno, Madrid caluroso y aquí es un frío espantoso. Y rimó más encima. Chiquillos, el programa de hoy le quise llamar Futurismo. El futurismo es el primer movimiento artístico que se organiza como tal, se reconoce y se define en 1909 a través del Manifiesto Futurista, redactado por Filippo Tommaso. El futurismo busca el escándalo, admira la velocidad, la tecnología y todo lo que se identifique con el mundo moderno y rompa con el pasado. Esta simple definición me llevó a hacer un paralelo a lo que estamos viviendo hoy, que de alguna forma es el fin de una época y el comienzo de otra época. No solo eso, sino que los cambios van a ser cada vez más rápidos y no siempre van a ir en favor de la vida humana. Entonces, quería comenzar contigo, Rafa, y preguntarte qué cambios observas en este nuevo mundo y me gustaría que usáramos la imaginación y nos contaras a dónde vamos. Wow. Es difícil poder hacerlo cuando yo recién te decía, ya estoy por cumplir 72 años y pensar en el futuro con personas como ustedes que lo tienen ya muy por delante, no deja de ser interesante. A ver, yo creo que mirar hacia adelante es como también mirar hacia el pasado. Yo creo que los cambios hoy día se aceleran y se aceleran mucho, y también el problema de la humanidad creo que ha existido en ese debate entre grupos que quieren buscar cosas más humanas y otros que aprovechan la tecnología para no. Yo creo que va a depender siempre del ser humano. Es decir, el ser humano el que va a poder tener en sus manos lo que es el cómo usar las cosas. Entonces hay un principio ético que nos deja ser interesante en esto. Por ejemplo, hoy día vemos todo lo que son los data, la información. Y hay personas que usan esa información, esa cantidad de información accesible para hacer más negocios, y otros la usan para el bien de las personas. Yo creo que hoy día nos encontramos con una cantidad de satélites que orbitan en la Tierra enorme. Hace poco, acuérdate que se lanzaron como no sé cuántos satélites, y era una filita de satélites. Es decir, lo que tenemos hoy día en la realidad es una realidad increíble, y a la vez tenemos personas como acá en Chile que tienen mucho acceso a la tecnología, y hay sectores que aún no tienen ni siquiera acceso a ella para poder tomar una hora para el servicio de salud o estudiar adecuadamente. Es decir, en este momento que tenemos videoconferencias o salas o clases a distancia, hay grupos que pueden conectarse rápidamente y hay unos grupos que no tienen ni siquiera cómo conectarse. Entonces, las diferencias sociales todavía siguen existiendo. Y el futuro yo lo veo como esperanzador, en tanto cuanto los seres humanos que tengamos ese acceso a las manos lo podamos usar bien. Y no es esperanzador en cuanto a esas personas lo usen para su propio beneficio o en contra de las personas. Claro. ¿Cómo se observan estos cambios desde España, quizás, Alejandro? ¿Cómo se ve el futuro? A ver si puedes usar la imaginación un poquito.
nosotros, por ejemplo, como psicólogos, vemos que todos los problemas que existían y estaban tapados, ahora brotan de una manera terrorífica. Todo lo que la sociedad ha querido tapar, creo que hoy se muestra más dramáticamente. Las diferencias sociales, los países que tienen vacuna y los que no tienen, por ejemplo, se ve claramente. Y los problemas psicológicos, que no son individuales, son grupales, pero todo se ha querido tapar. Entonces hoy todos los problemas se han multiplicado porque, claro, la pandemia ha impedido que la gente tenga esas mínimas espacios de trabajo, de estructuración, y yo creo que se acrecentan los conflictos en el sentido de la dialéctica. Yo no soy tan negativo porque yo pienso que, como dicen en Atapuerca, sabes que aquí Atapuerca ha sido un yacimiento de 1.200.000 años de seres humanos. Atapuerca ha sido muy importante porque desde hace 1.200.000 años hemos sido esclavos, alimentos, objetos de unos grupos humanos sobre otros, y apenas 200 años de ilustración, de iluminación, apenas 50 años de derechos humanos. O sea, hasta hace muy poco, fíjate, hay un libro que se llama, bueno, da igual, que habla que qué es lo que eran los pedagogos. Cuando en Grecia por primera vez hay escuelas, porque hay papiro y hay libros, se van acumulando, entonces las ciudades importantes tienen bibliotecas y se organizan escuelas. Entonces las familias patricias ricas mandan a sus hijos a los colegios. Entonces las mujeres tenían prohibido cualquier tipo de actividad pública. Los hombres se dedican a la guerra y a la actividad sexual con niños. O sea, los efebos no eran efebos, un nombre muy bonito. Como se dice aquí en España, se cepillaban todo lo que pasaba por delante. Entonces los pedagogos eran aquellos que eran esclavos que acompañaban a los niños para que no los violaran, no los descuartizaran, no se los robaran y los vendieran como esclavos. Eso era un pedagogo. Era el pedagogo a los niños, acompañante a los niños. Entonces, claro, a nosotros nos parece increíble todo lo que está pasando. Pero, como dice uno de mis maestros, Martínez Buquet, esto de la democracia y los derechos del ser humano acaba de empezar. Sí. Nosotros nos acordamos, pero en Chile, por ejemplo, el derecho de pernada, que era algo feudal, era habitual. O sea, los dueños de fundos, los ranchos, no muy lejos, los años 60, agarraban y violaban a todas las hijas de los campesinos. Y está muy bien reflejado en el libro de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Entonces, ¿nos parece que hemos ido para atrás? No. Lo que pasa es que ahora somos más conscientes. Entonces, bueno, sí. yo soy en ese sentido optimista porque los conflictos van a ser muy grandes, pero también las soluciones, por ejemplo, Biden, ¿no? Y ahora le voy a pasar a Roberto. Biden, con 80 años, ha impulsado dos medidas que parecían imposibles: el impuesto a las grandes tecnológicas y el acuerdo medioambiental. Entonces, la única manera de que no haya explotación mundial es que haya la misma ley financiera, o sea, de impuestos para todo el mundo. El día que en todo el mundo haya los mismos impuestos, va a ser muchísimo más democrático. Con lo cual, se ha dado el primer paso, fíjate.
¿Cómo lo ves tú, Roberto? Y también sería interesante tener un punto de vista también como músico, como artista, de ver también cómo a través de la música se ve el futuro, porque vemos que ya cada vez menos, o sea, no sé, digo como el mainstream quizá, se usan instrumentos de alguna forma, o sea, se precisa más un computador que a veces cooperaciones humanas. Entonces, la pregunta es como doble. Por un lado, la misma que le dice el resto, pero también con respecto a la música, ¿cómo se ve el futuro? ¿Cómo se vienen esos cambios? ¿En qué ves los cambios? Yo creo que todo, agarrando un poquito la posta de lo que decía Rafa y Alejandro, yo creo que ahora se ha evidenciado mucho más que una era de mucha conciencia, de cosas que quizá eran, que se escuchaban por ahí, o que alguna gente tenía acceso a saberla o no, pero ahora la información permite que estemos todos conectados y tenemos esa responsabilidad, porque ya lo sabemos en el fondo, los problemas que nos aquejan y cómo podemos resolverlos cada uno individualmente, y también las personas que tienen acceso a hacer los grandes cambios, que son los líderes mundiales, pero también la persona, nosotros cada uno. Entonces, en ese sentido, pienso que si lo traspasamos lo de la música está siempre acorde a lo que va pasando en su entorno. La música no corre sola. Esa es la expresión que por lo menos nosotros tratamos de hacer. Intentamos de cada uno en el estilo musical que desarrolle, pero es con las herramientas que los tiempos te van entregando. ¿Por qué? Porque también dan más novedad y supuesta originalidad. En el momento que solamente existía la guitarra acústica española, y aparece la electrificación del instrumento, es una revolución tremenda, y aparecen músicos que rompen esquema, aparece Chuck Berry, aparece Jimi Hendrix, después gente que rompe los esquemas con los avances que le dio esa era. Obviamente, y a todos nos pasa en cierta medida, y nos va a seguir pasando, cuando uno ve los cambios de generación, uno dice, no, esto no es como antes. Eso dicen que cuando uno se está poniendo viejo, uno empieza con esas cosas. Pero puede ser cierto, pero creo que pasa lo mismo con la música. Yo creo que esta es una época muy digital, una época que tiene esa ventaja y desventaja también, por un lado. Entonces, el aprendizaje de la música es diferente como lo tuve yo, como lo tuviste tú. El acceso al conocimiento, ahí es difícil distinguir, porque te aparece alguien que te muestra, tal como yo me he demorado horas en sacar una canción porque tenía que devolver el cassette o el CD, que viejo suena, pero luego ahora uno se mete a YouTube y aparece un niño de 15 años que te lo está enseñando perfectamente, pero también hay otro que te lo enseña mal. Entonces eso está medio difícil hay que ir como haciendo el equilibrio entre la vieja escuela y la nueva. Pero en cuanto a la música, yo creo que tiene que ver, por ejemplo, de las canciones. La duración de las canciones ahora y el formato canción, el formato que antes en los 80, los 70 o los 90 incluso, era un desarrollo de una introducción de como 30 segundos, un minuto, después empezaba a cantar. O sea, había un tiempo de desarrollo para la misma canción, para la letra, para la musicalidad y todo. Hoy ha cambiado, pero ha cambiado porque ahora están 3 minutos menos, 2:45, se pronostica que en unos años más, no mucho, va a ser 2 minutos. Y después quizás sea como un comercial, que uno escucha la música, digamos, más mainstream, que uno escucha en las plataformas sociales como Spotify y todo eso. Entonces, tiene que ver con la rapidez con que se está viviendo, yo también creo. Porque sí, la gente ya nos está dando... Nosotros sí lo vivimos, pero era echarse y escuchar un disco o cocinar algo o disfrutarse el momento. Eso está pasando en todo ámbito de cosas que no estamos disfrutando en el momento y todo está pasando muy rápido. Y obviamente la música se está abrazando eso. Pero también te quería, como haciendo esta comparación con el futurismo, a mí me da la sensación que a la música o en muchas disciplinas se intenta como partir desde cero, ¿cachai? Y no digo que eso sea necesariamente malo, pero sí como que se ha vuelto un poco a la cosa más primaria. Y bueno, no sé, es un fenómeno que
que no sé, es complicado de analizar. ¿Tú, Rafa, querías decir algo? Sí, que yo creo que eso de partir de cero es siempre, ¿no? Yo creo que también hay cosas que nosotros las vemos hoy día como actitud fundamental en educación, por ejemplo, muchas veces por no conocer lo anterior, por no conocer lo vivido, por eso que es muy importante la historia, por no conocer los episodios que han existido, el que llega cree que lo que él está planteando es algo nuevo o novedoso, sin darse cuenta que tiene raíces históricas, como decía Alejandro, milenarias muchas veces. Entonces yo creo que hay una suerte como de que esta vorágine que existe hoy día social, que es real, todo lo que se hace es nuevo, pero es por ignorancia. Claro. En muchas casos por ignorancia de no darse cuenta que hay raíces, por ejemplo, en la música misma tiene raíces de todos lados. Y claro, hoy día lo nuevo transforma ciertas cosas, y es cierto. Y lo otro que hoy día, como decía Alejandro, que también a mí me llama la atención de esto novedoso, que estamos cada vez más expuestos al escrutinio público de todo. Como decía también Roberto, hoy día, desgraciadamente también, la velocidad nos lleva a que todo el mundo sabe lo que está pasando a nivel de todo, y la violencia verbal, que a mí me impresiona, por ejemplo, un constituyente, un tal Ignacio Churra, dice: estoy cansado, ¿ah? Y de inmediato la cantidad de personas que lo increpan, le lanzan improperios, etcétera, es horrible. Entonces yo creo que esta inmediatez también hoy día es un síntoma complejo, como decía Alejandro, comunitario. Lo que pasa también en Inglaterra, pierden los penales unos deportistas, y el racismo con que se expresan ante ellos es violento, es virulento. Entonces, creo que nos falta, como también decía Roberto, detenernos más. Justamente de eso quería hablarles. Pero un último apunte sobre la música. O sea, aquí en España, por ejemplo, están saliendo muchas colaboraciones. Esto es un fenómeno bastante curioso, muchas colaboraciones. Por ejemplo, los discos, ya lleva tiempo que la gente no escucha un disco, escucha varias canciones de distintos autores. Sí. Entonces, ahora los discos se hacen con los distintos cantantes. Un disco lo hacen 8 cantantes, 7, 6, es lo normal. O el disco, por ejemplo, acaba de salir el disco de Rosalén, y ha hecho el concierto que tuve el honor de poder ir. Una de sus canciones la hace con Malú. La cantan juntas, amigas. Sí. Se ha dado eso porque también se puede trabajar a distancia. Lo otro que le quería como no perder el hilo de lo que dijo Roberto y Rafael con respecto a la inmediatez, que es un temazo. Ustedes no sé si se acuerdan en las películas antiguas que habían escenas como eternas, a veces que se quedan mirando y como que uno las ve ahora y te da risa porque pasaba casi un minuto que se quedan mirando. Bueno, yo pienso que la inmediatez está como, de alguna forma, matando varias circunstancias, de alguna forma. Mario Vargas Llosa, en un libro que me estoy leyendo que se llama La Sociedad, creo que La Sociedad del Espectáculo o algo así, hablando del erotismo como un fenómeno que ya que desapareció. Y de alguna forma es cierto, porque él lo que narra es que la forma de conquistar, que alguna vez, no sé, se apreció, no sé, conocer a alguien o mirarlo o tocarlo, cada vez se ha perdido más. O sea, como que ahora lo único importante es llegar al coito y desaparecer, no sé, algo así. Entonces quería preguntarles cómo ustedes ven este fenómeno, cómo nos está afectando este fenómeno, o sea, y con el arte es lo mismo, o sea, en el arte también se está perdiendo, o sea, lo que decíamos de la escena de una película o de una canción, o sea, qué importante el desarrollo de un tema, y que eso se ha perdido de alguna forma. Entonces eso, para mí, va a impactar directamente en la calidad humana, en las relaciones,
y no sé, o sea, como que eso está en contra de la naturaleza que el mismo hombre ha desarrollado. No sé qué piensa, cómo lo ve. Partamos con Roberto. Yo creo que también en base a lo que decía Rafa, todo lo que nosotros conocemos tuvo una raíz y tuvo un desarrollo y ¿cómo se llama? Como fundamentos, por decirlo de alguna forma. Entonces, en el caso de lo peligroso de las nuevas generaciones es desconocer eso. Pasa mucho también con el tipo de forma que se juzga a las generaciones pasadas, porque siempre las generaciones pasadas siempre piensan que lo hicieron mal, que se equivocaron, que no fueron valientes o que no fueron lo suficientemente innovadores. Siempre hay como un castigo a la generación pasada. Yo hablé de que cuando uno se empieza a sentir viejo, pero bueno, pasa también con los jóvenes, que en esa búsqueda que también tenemos cuando somos jóvenes, pensamos que los que estaban antes hicieron todo mal. Entonces creemos que lo que estamos haciendo nosotros es lo que es, porque lo sentimos nada más. No tenemos la certeza, solamente sentimos que somos los enviados de cambiar el mundo. Y no así. Yo soy súper respetuoso de todos los que han aportado y han desarrollado en cuanto a lo que significa, por ejemplo, la música, a que uno esté en este punto, porque si no se podría. Entonces, la inmediatez obviamente afecta a la música en el sentido que no ocurre, hay cosas externas a la música que influyen en la música que son importantes para desarrollar eso. La bohemia, por ejemplo. El ir, sentarse, conversar, un café, una cerveza, un vino, lo que sea, sentarse y conversar y abrir la mente a darse esos espacios. No solamente llegar yo a mi escritorio y tratar de hacer la canción lo más rápido posible para que eso me dé plata porque tengo que ser exitoso, pero eso es como una visión general del mundo. Quieren ser rápido, conseguir todo rápido, ser exitoso, porque no creen en los procesos. Yo soy una persona que creo mucho en los procesos, en todo sentido. Entonces, uno tiene que ir pasando etapas para ir haciéndose mejor y ir también mereciéndose ciertos espacios. Porque hay gente que lo hizo así antes que uno. Uno no viene a inventar nada, uno viene a aportar con lo que puede. Esa es la verdad. Y ojalá aportar lo más posible. Pero creo que eso influye mucho en la creación de música. Sin embargo, hoy no se están haciendo, o hubo una época que no se estaban haciendo muchos álbumes, discos, pero se estaban haciendo muchos los singles, que era lo que se hacía cuando empezó la discografía en el fondo. Que era como, elijo una canción y la grabo y le hago un lado B quizás, pero como que las cosas van volviendo, entonces falta esa conciencia de que hay que rescatar siempre las cosas buenas, y yo creo que eso es lo que necesitamos por lo menos. Yo la música no la veo solamente como música, la veo como que estamos relacionados en todo, entonces yo creo que si logramos tener esa conexión y intentar dejar un mensaje también, o sea, eso es independiente de que hay funciones y funciones para lo que, por ejemplo, es la música. Hay música que es para bailar, para pasarlo bien. Hay otra música que es para más reflexiva, otra que es para carretera. Hay canciones que uno pone cuando va manejando para la playa o para donde sea, porque uno le da esa sensación. Eso es lo rico de la música. Entonces, creo que existe para todo, pero todo hay que hacerlo con eso en mente. O sea, como que vamos a dejar algo, ¿entiendes? Como que yo creo que por ahí va. ¿Cómo lo ve Rafa, la inmediatez? ¿Cómo va a impactar eso? ¿Cómo impacta ya a la relación humana? ¿Cómo lo ves tú? Que yo creo que, por eso digo que hay que tener cuidado de clasificar que todo son inmediatez o ninguno es inmediato. Yo creo que hay una gran connotación de inmediatez en general, ¿eh? Pero también hay personas que hay que escuchar. Yo creo que a la juventud, por decirlo de alguna manera, hay que saber también escuchar. Roberto decía, obviamente que cuando se es joven, se quiere romper todo el mundo. Yo también, yo quise romper, me fui de la casa, mis padres, estaban espantados por mis posturas políticas, por mis posturas sociales. Y yo creo que le costó entender a este bicho raro, a esta oveja negra, como decía mi mamá cuando me presentara algunas oportunidades.
Entonces, cuando uno mira a los jóvenes hoy día o mira a las personas, yo creo que también tenemos que nosotros saber escuchar al otro. Saber escuchar sus inquietudes, sus dolores, sus problemas y aprender. Y aprender. Yo creo que es cierto, hay un gran inmediatismo social, pero que también tiene sus causas. Y si yo no me paro a escuchar al otro, el otro no se va a parar a escuchar. Es decir, entonces, creo que es muy importante que también yo pare para escucharlo. Yo pare para comprenderlo. Y ahí te vas a dar cuenta de que hay una riqueza en el otro enorme. Para mí, yo diría con los casi 72, digo, todavía tengo ganas de seguir aprendiendo. Es decir, quiero seguir aprendiendo hasta el final. Y cada persona, joven, viejo, lo que sea, tiene algo que enseñarme. Es decir, y yo tengo que aprender del otro. Entonces, es cierto, hoy día el inmediatismo es a la respuesta rápida. Pero también a la vez te das cuenta que para hacer un satélite, lanzarlo en 8 años más, necesita paciencia y capacidad técnica para eso. Entonces, a la vez que está este inmediatismo, también a nivel de muchas cosas, existe la conciencia de que hay que mirar a futuro y dar pasos. Mira, mi abuelo, bisabuelo del Ivo, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, ellos tenían un mapa y los japoneses iban entrando por el Pacífico. Entonces estaba la guerra y todo el mundo como el desastre, la guerra. Entonces él les decía todo: estudien, prepárense para cuando acabe la guerra, porque va a seguir existiendo el mundo. Como, ¿no? La sensación de... Me hace mucha gracia porque lo que dice Rafa me recuerda eso. Pero la inmediatez, yo creo que ha ganado un gran fracaso en esta pandemia. Porque cuando estábamos todos encerrados, empezó la pandemia, parece que todo el mundo podía estar en todos los lugares, la fantasía de en todos los momentos, en todos los lugares, haciendo todas las cosas, dando todos los museos del mundo que salieron gratis, y viendo ópera, y de repente se convirtió en una esclavitud, no te podías perder nada, era el consumo en estado efervescente, y de repente la gente paró. Ya, no puedo ir a 10 charlas, no puedo ir a 10 conciertos, no puedo ver 10 óperas, 25 películas gratis que salieron hoy. Entonces, por ejemplo, ese parón yo creo que ha sido algo que veremos qué efectos tiene, pero en los conciertos, si hay aquí se están haciendo conciertos en el verano en la calle, muchos. Entonces, una constante es que los músicos ya no cantan, sino que hablan. Entonces, empieza el concierto. Ay, gracias, emocionados que están aquí, tanto tiempo encerrados, tanto tiempo muertos de hambre, tal. Segunda canción, igual. Esta canción la escribí para esto. Entonces, una de las cosas interesantes, y la gente emocionadísima. Normalmente la gente como que venga la música, ¿no? No, encantada, emocionada, aplaudiendo lo que hablaban. Entonces, una de las cosas interesantes es que, claro, una cosa es lo virtual y otra cosa son las experiencias, y las experiencias son sensoriales. Claro. Y eso es fundamental. Mira, nosotros, yo hago terapias y a la gente mínimo cada 40 minutos les hago una experiencia corporal sensorial, porque si siguen hablando, se desaparecen. Solo hablar o escuchar. Les hago ejercicio, les hago hacer estiramiento, les hago una vivencia, un viaje, pero todo también físico, porque si no desaparece la experiencia. Entonces la experiencia física de un concierto está enriqueciéndose por todo eso que no han podido hacer los músicos, y lo están haciendo. Bueno, y la de teatro también. Yo estoy yendo ahora a teatro, a conciertos. Es un placer enorme, y oírlos. Sí,
Sí, pues, oye, nada, que vuelva a los conciertos y que vuelva al teatro y que vuelva toda esa actividad que la echamos mucho de menos, los trabajadores del arte, y me imagino que también el público. Y bueno, quería agradecerle a los cuatro por venir a este espacio, por esta conversación, y espero verlos pronto. Así que un abrazo grande y nos vemos en un nuevo capítulo de Cultura Podcast. Encantado de haberlos conocido. Un abrazo a todos. Rafa. Eso.